hemos adorado, Señor, hemos dado ofrendas de alabanza, sacrificios de alabanza. Ya hemos también ese tiempo de darte a ti, ya lo pasamos. Ahora queremos sentarnos a escuchar tu palabra, pero que este tiempo sea un tiempo provechoso. Señor, nos declaramos necesitados de ti, Señor. Nos declaramos, Señor, totalmente necesitados de ti. Por favor, ayúdanos. Ahí usted abra su boquita, dígale: Señor, ayúdame por favor a comprender tu palabra. Ayúdame a que la revelación de tu palabra llegue a mi vida, Señor. Por favor, la necesito. Esto no es obra humana, esto no lo puede hacer un ministro, esto no lo puede hacer un pastor, esto no lo puede hacer nadie humano. Solo tú puedes revelarnos las cosas de arriba. Solo tú, Señor, puedes hacer que nuestro corazón se abra para que podamos recibir la palabra, Señor. No se trata de esfuerzo humano, renunciamos a toda fuerza humana. Nos declaramos totalmente débiles esta noche, Señor, y siempre para que estemos recibiendo la fuerza que viene de lo alto. Queremos revelación. Dígale al Señor: anhelo tu revelación. Quiero que tú me reveles, Señor. Es lindo tener conocimiento, pero es mejor tener revelación, Señor. Ayúdanos y que esa revelación venga a nosotros, Señor, siempre. Que descienda ese manto de revelación, Señor, y nos abra nuestros ojos para ver las cosas que no se ven con los ojos naturales, sino que solo se ven a través de los ojos del Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, dejamos este tiempo en tus manos. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor esta noche. Aleluya. Aquí está el Señor con nosotros, hermano, y vamos a tratar de explicar esto. Yo hoy, como es un día viernes de familia, quiero enfocarlo un poquito a la familia, pero en general, hermano, yo creo que necesitamos que un milagro pase en nosotros, hermano. Mire, a medida pasa el tiempo, me estoy dando cuenta que esto realmente, hermano, el evangelio bendito no se trata, hermano, de habilidades humanas. Mire, si hasta este día usted ha estado confiado en algo suyo, yo le doy un consejo: mejor abandone toda fuerza humana. Dígale: Señor, yo necesito la fuerza que viene de arriba. Yo necesito la fuerza que viene de arriba, Señor. Yo necesito que opere en mí esa fuerza que viene de lo alto. Dice aquí la palabra que en aquel tiempo, Mateo 11:25, dice que en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: te alabo, Padre. Mire de quién es la labor de ocultar o de revelar. Mire quién tiene, hermano, quién tiene la llave de que usted y yo se nos oculte algo o se nos revele algo. Claro, de Dios. Dice: te alabo, Padre. Está hablando el Señor Jesucristo, dando una alabanza al Padre. Dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes. Por eso, hermano, yo mejor me quiero declarar un necesitado de Dios. Yo no quiero decir que soy sabio, no quiero decir que sé. No, mejor yo quiero siempre: Señor, estoy necesitado de ti, porque dice que a los sabios e inteligentes, aquellos que se creen inteligentes según la ciencia, según la inteligencia humana, hermano, dice que el Señor le oculta esas cosas. Y mire, pero dice: y las revelaste a los niños. Las revelaste. Entonces hay una bendición, hermano, en que nos revelen. Hay una bendición en que a nosotros ocurra ese milagro, porque, hermano, tengo que decirle esto y usted sépalo bien: un pastor no tiene la capacidad de revelar cosas de arriba. Un ministro no tiene la capacidad, no la tiene. Podemos explicar, podemos hablarlas bajo la llenura del Espíritu Santo, pero quien hace la obra de revelar esa palabra en nosotros, eso es solo el Señor. Eso es lo que le dijo el Señor a Pedro: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
¿Y qué había recibido Pedro ahí? La revelación de que él era el Cristo. Pero mire qué cosas, hermano. Mire que en ese momento nuestro Señor Jesucristo ni siquiera yo te la revelé. No, esta revelación que recibiste ahorita, esta revelación, esa no te la reveló carne ni sangre. Es decir, eso no te lo revela el humano. Eso no te lo revela esta naturaleza. No, esa revelación la recibiste de arriba. Entonces, y aquí vemos otro versículo con el cual estamos iniciando, hermano, que el Señor Jesucristo está dando una alabanza. El Señor Jesucristo está dando, hermano, un agradecimiento. Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y se las revelaste a los niños. Por eso es que la Biblia dice que el que no se hace como un niño no va a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el que no se hace como un niño no va a recibir revelación, hermano. El que no se humilla, el que no reconoce, hermano, que necesitamos que el Señor abra nuestros ojos, que el Señor nos haga ver, hermano, su gracia, su misericordia. No vamos a poder entender estas cosas del Evangelio, hermano. Estas no se aprenden, no son aprendidas, son reveladas. Entonces, mire, yo he llegado un poquito con lo que he estudiado en estos días de esto. Es que, mire, el conocimiento bíblico es bueno, hermano, pero es peligroso si nos quedamos solo con el conocimiento sin recibir la revelación. Es decir, cuando el Señor dijo en aquellas bodas de Canaán, ahí los hermanos, ahí sí un comercial, los hermanos, el hermano de jóvenes, hermano Torres hizo un chat ahí de estudiar un poquito el libro de Juan. Ahí están, con el de Juan están ahorita, ¿va? El que quiera entrar a ese chat, ahí conéctese con el hermano Torres, él lo va a ingresar ahí. Pero me gusta la dinámica. Están estudiando capítulo por capítulo y ahorita están descubriendo que todos los capítulos habla de agua. Agua. En el capítulo 1 agua, capítulo 2 agua, capítulo 3 agua, 4 agua, 5 agua. En todo está ese elemento. El agua me habla de la palabra. Pero el agua es simple, hermano. Por eso es que la Biblia habla de la palabra logos y de la palabra rema. La palabra logos es agua. Es buena que nos llenemos de esa palabra. Es buena. Pero tiene que pasar un milagro en nosotros como vasijas. ¿Cuántas vasijas hay acá? Entonces, ¿qué dijo Jesús en Juan capítulo 2 cuando se acabó el vino? ¿Cuál fue la primera instrucción que dio el Señor Jesucristo? Llenen las vasijas de agua. Es decir, nosotros como vasijas, llenémonos de palabra, llenémonos de palabra, llenémonos de palabra, para que entonces el Señor tenga ese elemento, porque el Señor dijo, si no hay agua, no puedo hacer el milagro. Si no hay agua, no hay vino. Necesito vasijas llenas de agua, pero el milagro de la revelación hace que esa agua se convierta en vino. Que algo simple, hermano, tome sabor y sea algo delicioso a nuestra boca. O sea, la palabra ya no va a ser simple solamente, sino que la palabra va a entrar a nuestra boca y la vamos a disfrutar. Eso es, hermano, cuando sucede el milagro de la revelación. Que el Señor nos permita, hermano, a nosotros. Mire, qué lindo que nos llenemos de agua, que nos llenemos de palabra, pero no nos podemos quedar solo con el nivel de agua. Que esa agua se convierta en vino. Y el vino tiene otra transición. Por ejemplo, el Señor Jesucristo tomó una copa de vino y dijo, esto es mi sangre. Entonces, mire, eso todavía es un nivel más alto de entender la palabra, de un nivel más profundo de la revelación. Qué lindo, el agua se convierte en vino y el vino llega a ser la sangre. La sangre tipifica el pacto eterno. La sangre tipifica, hermano, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, la revelación es importante. La revelación es importante. Mire, puede suceder que tengamos revelación primero que el conocimiento. También se puede dar. Estaba ahí en mi corazón estudiar un poquito cuando aquellos sabios del oriente se dieron, les llegó una revelación a ellos, que era el tiempo donde iba a nacer el Mesías. Hermano, ellos hacen un viaje, hay estudiosos dicen que fueron días de camino que hicieron
Algunas versiones dicen magos, pero a mí no me gusta ponerle magos porque son sabios, son sabios. Ellos eran, yo creo que esos, dicen los estudiosos, que esos eran como algunos alumnos de Daniel, hermano. Eran del oriente y como que estuvieron en algún momento con Daniel, y Daniel les había dado una revelación que iban a ser el Mesías y que iba a haber una señal cuando miraran esa estrella, era el tiempo. Ellos conocían y tenían esa revelación que el Mesías iba a nacer, pero no sabían dónde. Entonces fueron donde los escribas y los fariseos, y esos se ponen a estudiar, hermano, y encuentran escrito ahí en el libro de Miqueas, en la profecía de Miqueas, que el Mesías iba a nacer en Belén. Entonces mire, hay unos que tienen conocimiento, los fariseos, los escribas, esos se sabían, hermano, la Biblia, la escritura se la sabían, y ellos sabían que el Mesías iba a nacer en Belén, pero nació y no se dieron cuenta. Es decir, tenían el conocimiento, pero no tuvieron la revelación. Los otros tenían la revelación, pero no sabían dónde exactamente. Entonces ellos fueron donde los que tenían la información y la obtuvieron. Entonces yo lo que quiero es hacer una relación. ¿A quién le fue mejor? ¿Al que tenía conocimiento o al que tuvo la revelación? Al que tuvo la revelación. Hermano, la revelación nos va a hacer que busquemos aún debajo de las piedras lo que nos fue revelado. Y no vamos a estar quietos, no vamos a estar tranquilos hasta que nos encontremos con lo que nos fue revelado. Entonces sería lindo, y lo más ideal sería es que tuviéramos conocimiento más revelación, y esa es una combinación perfecta, hermano, para llegar a entender este bendito evangelio. Entonces esa palabra revelación, que entre sus significados, mire, esa misma palabra es la que se usa para Apocalipsis. Para los que no saben, Apocalipsis quiere decir revelación. Eso quiere decir Apocalipsis. Algunas Biblias, en vez de Apocalipsis, le pusieron el libro de las revelaciones. Esa palabra Apocalipsis quiere decir, hermano, quitar la cubierta. Esto es revelar, mire, quitar la cubierta. También quiere decir descubrir algo, descubrir. Es decir, hermano, que mire, si tuviéramos un manto sobre este letrerito que está acá, si al entrar al culto usted miraba esto y tuviera un manto aquí, entonces yo le diga, hermano, le voy a revelar lo que está ahí. Y mire, yo se lo puedo detallar. Haga cuenta, hay casos que esto tenga un manto que usted no pueda ver, este letrero. Entonces yo le puedo dar detalles, hermano. Miren, hermano, debajo de ese manto hay unas letras color gris. Esas letras son grandes. Fíjese que y le puedo dar todos los detalles. De alguna manera usted conoce lo que hay allí. Usted en su mente puede imaginarse qué es lo que hay allí, pero nunca va a ser igual a que entonces yo agarre ese manto y se lo quite y que usted las pueda ver con sus propios ojos. Nunca va a ser igual. Yo siempre le digo a nosotros, hermano, nos pueden contar de algún lugar turístico, qué sé yo, un lugar famoso en el mundo, y que nos puedan mandar fotos y que nos puedan decir, nos puedan mandar videos. Este es el lugar, mira, que hay lo otro. Sí, le pueden poner todo, pero nunca va a ser igual como que usted vaya y lo vea con sus propios ojos. Entonces, el que nosotros veamos con nuestros propios ojos, eso se llama revelación. Que nos quiten, hermano, todo manto, que nos quiten todo aquello que, por eso es quitar la cubierta, es descubrir, hermano, es algo que se tiene que manifestar. Por eso, cuánta información. En este punto quiero solo hacerle una pregunta así y dejarla en el ambiente. ¿Cuántas cosas conocemos nosotros, pero que no hemos visto? O sea, no han sido reveladas. Podemos tener conocimiento de muchas cosas, hermano, pero no han sido reveladas. ¿Cuánta gente en el mundo sabe que Cristo murió en una cruz, pero no le ha sido revelado? Porque el día que eso se revela, eso nos cambia la vida. Eso, hermano, eso nos cambia totalmente la vida. Entonces, qué lindo es que el Señor haga esa obra de quitar la cubierta, de descubrir.
Por eso te alabo, Padre, porque cubriste esas cosas para los sabios y los inteligentes, pero para los niños se las revelaste, Señor. Le quitaste ahí la cubierta, le quitaste el velo, le descubriste esa revelación, le manifestaste esa revelación. Entonces, hermano, aquí pudiéramos poner muchos ejemplos. Fíjense que yo tenía algunos aquí. Por ejemplo, cuando Agar vio la fuente en el desierto, tuvo una revelación. Dice que los ojos se le abrieron. Lo que puedo entender, hermano, en ese pasaje, ahí le puse los versículos para que si usted los quisiera ir a estudiar, sería bueno, pero no los vamos a ver porque quiero ir a otras cosas. Mire, esa mujer en medio de una desesperación, viendo a su hijo morir, viendo que su hijo no tenía agua, hermano, y que estaba prácticamente ya falleciendo, pero allí le vino una revelación, le abrieron los ojos y pudo ver una fuente en el desierto. Pero así dice la Biblia, que le abrieron los ojos. No es que era ciega, sino que ella solo estaba viendo desde un punto de vista material. El Señor le abrió los ojos espirituales y pudo ver. Hermano, cuando José en Egipto, ¿sabe cómo entiendo eso yo? José en Egipto está con todos los trajes de los egipcios. Es más, la apariencia, hermano, era de un egipcio, de un gobernador egipcio. Llegan sus hermanos y dice la Biblia, que José conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron a él. Pero en algún momento, ahí está el versículo, ahí se lo coloqué, lo reúne José y les dice: yo soy José, el que ustedes vendieron. ¿Sabe qué hizo? Se quitó lo egipcio, se quitó, hermano, el velo de lo egipcio y le reveló su identidad que ni aún los egipcios sabían bien cuál era, hermano. Entonces es revelarse, es darse a conocer, hermano, que el Señor nos ayude, hermano, y que nos dé revelación. Giesi vio aquel ejército que estaba a favor, estaba lleno de temor porque solo miró el ejército contrario, pero vino Eliseo, oró por él. Y dice la Biblia que el Señor le abrió los ojos también a Giesi y pudo ver todo el ejército que estaba a favor. Este es el que le mencionaba. Mire, Mateo 16, 18 es cuando Pedro recibe la revelación del Cristo. Y hermano, ahí le fue cambiado su nombre. No solamente se llamó Simón, sino que fue nombrado como Pedro cuando recibió esa revelación. Todas estas cosas pueden pasar, hermano, cuando hay revelación. Cuando hay revelación, podemos encontrar fuentes en medio del desierto. Cuando hay revelación, podemos conocer a nuestro José, que es Jesús, que es nuestro proveedor. Él no nos va a dejar morir de hambre. Él tiene grano, Él tiene provisión para nosotros. Vamos a conocer a nuestro José, hermano. Mire, cuando nosotros tenemos revelación, podemos ver claramente cuánto ejército está a nuestro favor. Y no importa los que se levanten contra nosotros, Él está delante de nosotros, hermano, y es mucho más poderoso que cualquier otro enemigo que se nos levante. Pero necesitamos revelación, necesitamos que se nos abran los ojos. Mire, sabemos cuál es nuestra identidad, no solo en esta tierra. Simón es un nombre terrenal, pero Pedro fue su nombre ministerial. Entonces hay identidad. La revelación, hermano, nos trae esa identidad espiritual que Dios tiene para nosotros. Los de Emaús, recuerde que se retiraron, pero cuando ellos comieron el pan, dice la Biblia que los ojos le fueron abiertos. Hermano, eso les dio ubicación. Quiero hablar de esto en algún otro mensaje, cómo la revelación nos da ubicación, hermano. Solo le digo un par de cositas de los de Emaús. Cuando ellos entran a la mesa y comen con Jesús, y dice la Biblia que cuando ellos se llevan el pan a la boca y comen, sus ojos se les abren y se dan cuenta que el que caminó con ellos todo ese camino fue el Mesías, el resucitado. Hermano, inmediatamente se dan cuenta que están lejos de donde tenían que estar. Inmediatamente. O sea, la revelación, yo le llamo a eso, en ese caso, la revelación es como un GPS, hermano. La revelación es, nos damos cuenta, Dios santo, ando a kilómetros de donde tengo que estar. Dice que ellos en esa misma hora regresaron a Jerusalén, donde estaban los 11 y otros discípulos reunidos. Es decir, que cuando se le abrieron los ojos, cuando le vino revelación, se dieron cuenta que andaban perdidos, que andaban lejos. Hermano, ¿cuánto cristiano hoy no necesita que se le abran los ojos y se va a dar cuenta qué tan lejos del Señor está?
¿Qué tan lejos de donde tiene que estar está? Y entonces cuando viene esa revelación, lo primero que nos da es un sentido de ubicación y entonces nos damos cuenta, así como el hijo pródigo, Dios santo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí en este país lejano, muriéndome de hambre. Le vino, hermano, esa revelación y le dio ubicación, y lo primero que hace es que nos hace volver a la casa. Esos de Emaús volvieron, hermano, a la comunión. El hijo pródigo volvió a la casa del padre porque vino esa revelación. Entonces la revelación nos da ubicación, hermano. Jesús le dio a conocer a la samaritana, le dio a conocer que él era el Cristo. Mire, ella estaba platicando con él. Y entre las cosas que le dice, sí, es que nosotros estamos esperando que venga el Mesías, es decir, el Cristo, y la para Jesús y le dice, yo soy. Así como José le dijo a sus hermanos, yo soy José, él les dijo, yo soy el Cristo, y se le reveló. Le quitaron el manto que le impedía ver. Y por último, cuando Saulo se convirtió, hermano, usted puede leer en ese versículo que le anoté ahí, es que a él le cayeron como escamas de los ojos, dice la Biblia. Y a partir de ahí, Saulo fue convertido en Pablo, y Pablo fue un hombre totalmente diferente. Entonces, en cada uno de estos casos podemos hablar algunas cosas, pero hermano, yo quiero que lo llevemos a algunos puntos familiares. Mire, leamos este versículo, Lucas 9:44. Entre muchos versículos que le puedo mencionar de este punto, pero ¿por qué es que usted me va a escuchar que a veces cuando estamos orando por la palabra, yo menciono esto? Que tu palabra penetre nuestros oídos. Porque cuando yo leí esto hace un tiempo atrás, yo dije, esto está interesante. O sea, que las palabras no solo se pueden quedar en un ambiente, sino que nosotros, y mire que esto sí depende de nosotros. Es decir, déjeme hablar un poquito de este versículo. Es decir, hermano, usted y yo podemos controlar que nuestra atención esté totalmente en el mensaje. Y eso es que nosotros hagamos que esas palabras penetren en nuestros oídos. Es decir, que nosotros podemos estar aquí, usted está sentadito aquí, pero si su atención está en otro lado, esas palabras solo van a pasar por encima. No van a tener ningún efecto en usted porque de repente la persona está en otros asuntos, hermano. Tal vez está pensando en que después de que salir de aquí voy a ir a comprarme unas 3 baleadas y que me le echen chicharrón y que me le echen todo y vamos a comer bien. Y el pastor predicando, ¿va? Entonces yo le digo, hermano, ahí sí, ¿sabe qué? Las palabras están pasando por encima. Pero cuando ponemos la atención, por eso primera o segunda de Pedro 1:19 dice, haced bien, la palabra profética más segura, a la cual haced bien en prestar atención. Entonces el Señor les dice a sus discípulos, haced que estas palabras penetren en vuestros oídos. Esa es tarea de ustedes. Pongan atención a la palabra, pongamos atención a la palabra, pongamos toda nuestra atención a la palabra, y entonces van a hacer que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero el siguiente versículo, hermano, dice, pero ellos no entendían estas palabras. Mire qué cosas. Es decir, hermano, que el Señor les hablaba, pero ellos no entendían estas palabras. ¿Pero por qué? Porque estaban veladas. Tenían un velo. Es decir, eran palabras no reveladas. Hermano, ¿cuánto mensaje hemos escuchado? Pero han sido palabras veladas. Pero que en el nombre de Jesús, en este tiempo, lo que el Señor quiere es revelarlas. Y cuando el Señor las revela, viene transformación a nosotros, viene cambio a nosotros, hermano, y nuestra vida toma un giro
totalmente diferente. Entonces dice que las palabras estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntarle acerca de ellas. Entonces las palabras pueden ir veladas, hermano, pero que el Señor nos ayude y que podamos decir: Señor, revélame esa palabra. Yo no sé cuántas veces he escuchado ese mismo versículo, pero hoy yo quiero que tú me lo reveles. Yo no sé cuántas veces lo he leído, pero yo quiero que tú me lo reveles. Yo esto me lo sé desde niño, Señor. Desde niño ahí me lo enseñaba mi papá, mi mamá o los maestros del aula de niños. Desde allí me lo enseñaban ese versículo, esa lectura. Siempre la he sabido, pero yo quiero que ahora, Señor, no solo saberla, yo quiero que ahora me la reveles. Entonces hay palabras, hermano, que pueden estar de alguna manera, mire, y como decía la profecía hoy, puede ser un plan de Dios que no sean reveladas en un tiempo atrás. Puede ser, hermano. ¿Cómo es que le dijeron a Juan esto que quede sellado? O sea, hubo una profecía de Juan que, hermano, y con Daniel también se dio eso. Esto no va a quedar revelado, esto queda sellado. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo final. Entonces pueden haber cosas que tal vez no es el momento que tiene el Señor para que nosotros las conozcamos. Puede pasar. Pero también, hermano, que no nos suceda que hay cosas que han sido ocultas a nosotros por nuestra soberbia. ¿Sí me estoy dando a entender, iglesia amada? Que si hay cosas que están veladas porque Dios las va a revelar en un tiempo futuro, pues esa es la voluntad de Dios. Pero si hay cosas que ya tuvimos que haber recibido como revelación y no las hemos recibido, ¿por qué no las hemos recibido? Hay que pedirlas. Hay que humillar, hermano. Una de las cosas que hay que hacer es que hay que humillarnos, hermano. Hay que humillarnos. Hay que dejar nuestro yo, hay que dejar nuestro orgullo, hay que dejar, hermano, nuestro conocimiento. Y Señor, yo quiero que tú me reveles eso. Señor, yo quiero que tú me muestres tu palabra, me muestres y me des esa revelación. Entonces pueden haber cosas veladas. Ahora, yo creo que esto se nos tiene que revelar. Hermano, la operación de la Trinidad Santa, o solo aquí yo podría decirle muchas cosas, pero solo se lo coloco ahí, porque, hermano amado, yo creo que el Espíritu Santo se nos tiene que revelar. El Espíritu Santo, ya no podemos seguir ignorando, hermano, la obra del Espíritu Santo. Se tiene que abrir nuestros ojos. Y mire, hermano, yo le estoy colocando esto solo porque el Señor me dijo que lo colocara. O sea, no, mire, tal vez no tiene ni mucha coherencia con lo que venimos hablando, pero es que el Espíritu Santo, entre las cosas que me decía es: mira, la iglesia necesita recibir la revelación del consuelo, del cuidado que yo tengo como Espíritu Santo para ellos. ¿Sabes? La iglesia necesita saber la revelación o entender, conocer la obediencia del Hijo. Hermano, qué obediencia la de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Dios Padre. Mire, solo estudiamos eso y realmente nosotros, y que se nos revele, ¿va? Solo ahí, Señor, ayúdame a ser obediente como tú fuiste obediente. Solo un versículo le puse ahí, ¿verdad? Hebreos 5:8 habla de que Él, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, yo creo que nosotros primero, yo lo puse de esta manera: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero nuestra relación es de abajo para arriba. El primero que se nos tiene que revelar a nosotros es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y la verdad es Cristo, el Hijo. Entonces el Espíritu Santo, en esos versículos que le anoté, sobre todo en el verso 26, usted va a encontrar que el Espíritu Santo nos da testimonio de Cristo,
que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, que el Espíritu Santo nos guía, hermano, a la enseñanza de Cristo. Ahora, nadie viene al Padre, dijo el Señor Jesucristo, si no es por mí. Entonces, ¿cómo vamos a conocer al Padre? Conociendo al Hijo. ¿Y cómo vamos a conocer al Hijo? Conociendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el recibir la revelación del Espíritu Santo nos va a conectar con Cristo, hermano, con la verdad. Y cuando conocemos la verdad, entonces vamos a empezar a atender esa fidelidad, ese amor fiel que tiene nuestro Padre Celestial. Hermano, conectarnos con esto, hermano, conectarnos con esto es conectarnos casi con todas las cosas, porque lo que tenemos nosotros que anhelar es: Señor, yo quiero que me reveles la operación del Espíritu Santo. Él es el consolador, Él es nuestro ayudador. Dijo el Señor: no los dejaré huérfanos, no nos dejaré huérfanos, no estamos solos. Hermano amado, solo recibir esa revelación, yo le aseguro que nos da mucha seguridad para poder operar en este mundo, para poder hacer lo que tenemos que hacer en este mundo. Nos va a dar la seguridad que no estamos solos. Porque el Señor Jesucristo, ahí en ese capítulo 14, 18, si no estoy mal, en Juan 14, 18, Él dice: no os dejaré huérfanos, no los dejaré solos. En otra parte de la Biblia dice, siempre ahí Juan creo que está, dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos la compañía del Espíritu Santo en todo momento. Se nos tiene que revelar esa verdad. Le hago una pregunta: ¿cuántos saben que el Espíritu Santo está con usted? Ahora yo le diría, hermano, anhelemos que se nos revele esa verdad. Saberlo es una cosa y tener la revelación es otra cosa. Yo puedo saber que el Espíritu Santo está conmigo, sin embargo yo no puedo tener la revelación que Él está conmigo. Qué importante es que eso se nos revele, hermano. Se nos revele, y eso lo hace el Señor. Por eso estas cosas se las ocultaste a los sabios y a los inteligentes, pero se las has revelado a los que son como niños. Entonces, que se nos revele que el Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro cuidado eterno, hermano. O sea, mientras estemos en esta tierra, el Espíritu Santo ahí está. Y que entendamos, hermano, que eso nos va a conectar con la obediencia del Hijo. No vine a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. Y eso nos conecta para que podamos entender el amor y la fidelidad del Padre. Entonces podemos, hermano, entrar en esa bendición cuando viene la revelación. Mire, quiero hablarle un poquito de esto, del poder de la revelación. Hay un poder, hermano. Y quiero que vayamos a un caso, a un solo caso. Y de ese vamos a derivar la enseñanza. De este caso está Job, después de haber escuchado yo creo que el otro día las conté, hermano, un cuestionamiento de Dios hacia Job. Desde el capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41, el Señor lo cuestiona. Hermano, mire, no recuerdo exactamente cuántas preguntas, pero sí me di la tarea de contar cuántas preguntas le hizo Dios, el Padre, a Job. En ese cuestionario fueron más de 80 preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando el cielo? ¿Qué estabas haciendo? Y tú conoces cómo yo pude congelar los abismos. Tú conoces de dónde salió esa agua que está ahí. Hermano, un cuestionamiento que aquel hombre no pudo contestar nada. Él dice: mejor me callo, porque ¿qué voy a contestar de todo lo que me estás preguntando? Al final, cuando abre la boca, él dice esto, entre las cosas que dice en el capítulo 42: Señor, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos.
Revelación. Revelación. Yo aquí me pongo yo, hermano, yo digo, si a este tremendo hombre de Dios le pasó esto, hermano, ¿y a nosotros cómo estaremos? Porque basta con leer algunos capítulos de lo que dijo Job en los capítulos anteriores, y se habló de unas profundidades, hermano. Job habló de unas cosas tan profundas, sobre todo, hermano, sobre todo el capítulo 3, hay que leerlo. Él habla de cómo dice, tú cómo me formaste, cómo entró el espíritu a mis huesos y cómo me hiciste nacer. Porque, ¿sabe qué cosas tan profundas que dice Job? ¿Por qué no estoy yo en el mundo de aquellos que no lograron nacer? Es decir, de los abortivos. Y uno dice, pero hay un mundo entonces donde están los que no lograron nacer. ¿Por qué no me mandaste para ahí, Señor, al mundo de los que fueron a desarrollar a otro lugar? Hermano, unas cosas tan profundas. Y entonces, pero él dice en este capítulo, Señor, hablé cosas demasiado profundas para mí que no las entendía. ¿Por qué? Tenía el conocimiento, pero no tenía la revelación. Tenía el conocimiento de esas cosas, pero no tenía la revelación. Entonces él dice, Señor, yo solo de oídas te había oído. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? ¿Cuántas cosas sabemos de Dios que solo las hemos oído, pero no las hemos visto? ¿Cuántos nosotros sabemos de un Dios que sana? Pero ¿cuántos hemos experimentado a un Dios que sana? ¿Cuántos sabemos de un Dios que prospera? Que levanta del polvo al pobre y lo hace sentarse en lugares de privilegio. ¿Cuántos sabemos eso? Pero ¿cuántos lo hemos experimentado? Y así yo le puedo hacer un listado de un montón de cosas que yo le aseguro que nosotros sabemos, pero ¿cuánto lo hemos visto? ¿Cuánto sabemos de un Dios que restaura familias? Pero ¿cuánto lo hemos experimentado? Entonces yo creo que este es un tiempo donde tenemos que decirle al Señor, Señor, ya no quiero solo saber de ti de oídas. Yo quiero ver a ese Dios con mis propios ojos. Yo quiero ver a ese Dios con mis propios ojos. Yo ya no quiero seguir escuchando mensajes que solo hablan de un Dios todopoderoso, de un Dios que levanta, de un Dios que sana, de un Dios que restaura, de un Dios que reconcilia, de un Dios que da oportunidades. Ahora yo quiero ver a ese Dios. Así como yo quiero verlo con mis propios ojos. Yo quiero ver a ese Dios operar en mi propia casa. Yo quiero ver a ese Dios operar en mi propia vida. Yo quiero ver a ese Dios operar en mi esposo, en mi esposa. Yo quiero ver a ese Dios operar en mis hijos. Señor, ya no quiero solo oírte, yo quiero verte. Yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte. Que venga esa revelación, hermano. Que venga esa revelación, que venga esa revelación. No, mire, es que hay que entender algunos conceptos bíblicos. Por ejemplo, aquella mujer, a Marta, el Señor la confronta y le dice, Marta, no te he dicho que si creyeres, verás. Una cosa es creer y otra cosa es ver. Una cosa me lleva a la otra. Para el que cree, todo le es posible. Entonces, sepamos, amados, sepamos que aquellas cosas que ahora están solo como una convicción en nosotros, que no es malo, eso es bueno, hermano. Yo no quiero, por favor, no me vaya mal a entender el mensaje, porque dice la Biblia que la fe es tener la certeza de lo que se espera. Pero también dice que es tener la convicción de lo que no se ve. Pero perdóneme,
No podemos quedarnos solo como una convicción de lo que no se ve. En algún momento eso tiene que trasladarse a verse. Ya no solo una convicción, ya no solo tener una convicción dentro de nosotros, sino que esa convicción tenga una transformación y pase a ser ahora ya no solo tengo la convicción, ahora ya la veo materializada. Aquello que solo era una convicción, ahora ya la veo materializada. Entonces la fe viene por el oír. Todo esto debe de conectarse. A medida que nosotros nos exponemos a la palabra, nos llenamos. Por eso que las palabras penetren nuestros oídos. Eso nos va a llenar de fe. Eso nos va a llenar de una convicción de aquellas cosas que no se ven. Pero viene el tiempo donde después esas cosas tienen que ser reveladas. Es decir, nuestros ojos las van a ver. Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria del Señor? Entonces, hermano, esto es lo que le pasó a Job. Aquellas cosas que solo había escuchado, aquellas cosas que solo había oído, dice, pero ahora yo puedo verlas con mis propios ojos. Entonces, mire el giro del mensaje, mire el desarrollo del mensaje. Este versículo es un parteaguas. Hay que revisar. Y por favor, si en este momento usted se desconecta del mensaje, se desconectó del mensaje, de lo que vamos a predicar de aquí en adelante. Lo que quiero decirle, y por favor ahí le ruego mucha atención, amados, esta acción trajo una consecuencia en la vida de Job. Esta acción, ya no solo de oídas, sino que ahora te veo, vino la revelación y ahora vino el ver. Y entonces cuando él vio, empezó un cambio en él. Y el primer cambio es en él, en su persona. Dice el versículo siguiente. Este es el 42:5, mire. En el 42:5 él dice, Señor, de oídas que había oído, pero ahora te veo con mis propios ojos. Inmediatamente dice, por tanto, me retracto. ¿Qué genera la revelación entonces? El poder de la hermano, el poder de la revelación. Esto es importantísimo, hermano. ¿Qué hace en nosotros? ¿Qué impacta en nosotros cuando tenemos revelación? Hay un cambio. Ya no podemos ser iguales. Y lo primero que viene a nosotros es, nos damos cuenta cuán equivocados hemos vivido. Nos damos cuenta cuán erradamente hemos vivido. Nos damos cuenta que aún aquellas cosas que nosotros las tildamos como buenas, nos damos cuenta que hemos estado mal. Eso le pasó a Job. Señor, esa versión me gusta porque dice, me retracto de todo lo que he dicho. En toda mi defensa que puse en los 40 y pico de versículos anteriores, en todas mis quejas, en todos mis argumentos que yo puse, ahora yo me retracto y yo reconozco que he estado equivocado. Hermano, mire, si viene revelación a nosotros, nos vamos a dar cuenta de cuántas cosas tenemos que retractarnos. Y como estamos hablando de la familia, y ya vamos para ahí porque después viene lo familiar, nos damos cuenta. Le voy a hablar en la posición de esposo. Nos damos cuenta que hemos sido malos esposos. Nos damos cuenta que hemos tratado mal a nuestras mujeres. Nos damos cuenta que hemos sido malos padres. Cuando viene la revelación, lo primero que viene a nosotros es, Dios santo, pero ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pude haber tratado a mi esposa así por tanto tiempo? Cuando me dé el permiso el hermano, voy a decir el nombre, pero hace poco me dijo un hermano, pastor, 20 años me aguantó mi esposa, me dijo. Pero ahora ya se retractó y se dio cuenta que andaba mal.
Pero eso no viene, hermano, si no es la revelación. Eso no viene si no viene la revelación. Mire, si no viene la revelación, seguimos siendo así por más tiempo. No nos damos cuenta a veces el daño que le estamos haciendo a nuestro cónyuge. No nos damos cuenta el daño que le estamos haciendo a veces a nuestros hijos, porque en nuestra ignorancia espiritual creemos que somos los mega papá y que somos los mega esposos. Yo le quiero decir, hermano amado, pidamos la revelación de Dios para que nos demos cuenta de todas las cosas que tenemos que retractarnos para ser mejores esposos, para ser mejores padres, para ser mejores hijos, para ser mejores, qué sé yo, para ser mejores abuelos, para ser mejores suegros, hermano, para los que ya tienen ese cargo, ¿va? Para ser mejores suegras. Pidamos la revelación. Porque sin revelación no nos podemos retractar de lo que tenemos que retractarnos. Y entonces nuestra vida sigue igual, nuestra casa sigue emproblemada, nuestro matrimonio sigue tambaleándose. Hermano, de cuántas, mire, solo aquí yo me podría quedar, porque yo siento que nos está hablando el Señor de cuántas cosas tenemos que retractarnos y no nos damos cuenta porque no hay revelación. Yo necesito la revelación del Señor. Yo necesito, hermano, yo necesito la revelación del Señor para darme cuenta de mis errores, para darme cuenta de mi carácter, para darme cuenta de las cosas que no están bien en mí, que venga la revelación. Mire, cuando Pedro le ocurrió aquel milagro, hermano, de aquella pesca, y se dio cuenta que el que había hecho eso no era alguien normal, sino que era un enviado de Dios. ¿Sabe qué? Se postró a los pies y dijo: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. ¿De cuántas cosas tenemos que retractarlo? ¿Qué más dice ahí en este versículo? Dice: por tanto me retracto de lo que he dicho. ¿Y qué más? Y me arrepiento. Entonces, otra cosa que provoca la revelación es arrepentimiento. Hermano, de veras, yo creo, yo así lo visualizo en la palabra. No es posible arrepentirse si primero no se nos muestra qué. No se nos muestra qué miserables somos. Perdón por la palabra, pero así lo dice la Biblia. Qué necesitados somos, hermano. Job se dio cuenta que era un necesitado, entonces se arrepintió. Primero se retractó, que no es lo mismo, y después se arrepintió. El arrepentimiento siempre tiene que ver con un cambio de manera de pensar, hermano. El arrepentimiento siempre tiene que ver con un cambio, mire, con un cambio rotundo de dirección. Si vamos en esta dirección, el arrepentimiento nos hace esto, que vayamos en esta dirección. Si vamos aquí, cuando nos arrepentimos nos damos cuenta que vamos por un camino totalmente equivocado. Un giro de 180 grados, creo que se dice, un giro de 180 grados. Señor, me vuelvo a ti. El arrepentimiento es sinónimo de volverse al Señor. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta que tenemos que volvernos al Señor? ¿Cuándo nos damos cuenta que tiene que haber un cambio de mentalidad en nosotros? Cuando viene la revelación. De oídas te había oído. Entonces, mire esto. Ya se retractó, ya se arrepintió, pero antes de eso vio. Antes de eso le fue revelado, antes de eso le abrieron los ojos, antes de eso le vino revelación. Entonces, después de la revelación se retractó y se arrepintió. Entonces el Señor empieza a obrar en él. Mire, yo no le puse todos los versículos ahí porque el espacio es mucho. Ahí le coloqué el verso 9. Pero en el verso 7, si no estoy mal, el Señor le dice a Job, después de haberse retractado y después de haberse arrepentido, el Señor le dice a Job: mira, Job, estoy molesto con tus 3 amigos. ¿Será que lo leemos? Gracias, amado, les agradezco mucho. Sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz: se ha encendido mi ira contra ti y contra tus 2 amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Sigamos leyendo. Verso 8. Ahora pues,
Mire las instrucciones de Dios para este hombre. Ahora pues, tomad 7 novillos y 7 carneros. Id a mi siervo Job. ¿A dónde los manda? Mire esto, qué interesante. ¿Sabe qué es esto? Después de que uno recibe la revelación, después de que de recibirla, se retracta, se arrepiente, ya Dios lo mira con agrado a uno. Los ojos de Dios ya lo miran diferente a uno. Por eso es que la palabra dice: Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces Job se convierte en alguien agradable a Dios. Ahora ya no lo cuestiona, sino que ahora le dice a estos hombres que vayan donde él, porque él va a orar por ellos. Él orará por vosotros, porque ciertamente, mire qué lindo, mire qué cosas estas, hermano, porque ciertamente a él atenderé. Entonces, hagamos un pequeño resumen aquí. El que deja solo de oír y comienza a ver, se retracta, se arrepiente, pero se convierte inmediatamente, hermano, en alguien que Dios atiende, a alguien que Dios escucha, a alguien que Dios recibe. Ya va a ver, dice: para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Eso se los dice a ellos. Ahora, ¿qué le dice a Job? Yo creo que el versículo 9 dice que estos 3 hombres, Elifaz, Bildad y Zofar, fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho. Permítame, hermano, decir algo aquí que hoy que estaba estudiando esto me vino a mi corazón, y tal vez no va con el tema, pero aprendamos algo. ¿Sabe qué aprendo de estos hombres? Que aunque fueron de esos que señalaban, pero al final tuvieron la humildad de obedecer a Dios. Eso no es fácil, hermano. Mire, ¿qué sigue diciendo ahí? Verso 9. Dice: fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho. Pero después voy a entrar en eso, que el Señor aceptó a Job, pero fueron. Yo digo, ¿cómo será ir? ¿Cómo, hermano? Pongámonos a pensar un poquito. ¿Cómo será ir donde alguien que le hemos señalado, que le hemos juzgado, que lo hemos, en nuestro idioma, que lo hemos hecho chicharrón, hermano, y lo hemos picado y lo hemos hecho ceviche, así como hicieron los amigos de Job con él? ¿Cómo será ir donde él? Orá por mí. Hay que tener humildad. Número 1, hay que ser obediente al Señor porque fue una orden de Dios. Pero número 2, hay que tener humildad y decir, yo me imagino que ellos llegaron así como con la cabeza agachada. Job, aquí nos manda el Señor que vos vas a orar por nosotros. Es decir, que los equivocados éramos nosotros, porque el Señor dice que nosotros hablamos mal de ti. Eso requiere humildad, hermano. Eso requiere que ellos digan, en realidad no actuamos bien, y antes que venga el juicio de Dios, mejor obedezcamos. Bueno, dejémoslo ahí y volvamos a la enseñanza que estamos dando. Dice que el Señor, ¿qué frasecita esa? Dice que el Señor aceptó a Job. Entonces, volvamos a la presentación, que es el versículo que tengo aquí. Dice, y ahí está en amarito, y el Señor aceptó a Job. Entonces, mire, otra vez resumen. El que pasa de oír a ver, se retracta, se arrepiente y se convierte en un aceptable para Dios. Es decir, hermano, podemos convertirnos en unos intermediarios entre Dios y nosotros, en el sentido de que nosotros podemos rogar por otros. Eso se llama intercesión.
Yo sé que, mire, por favor, si hay alguien que está escuchando que va a decir, sí, pero la Biblia dice que solo hay un intermediario entre Dios y el hombre, Jesús. Hombre, amén, eso dice la palabra, pero eso es para salvación. Pero para levantar ruegos y súplicas, para que, mire, mañana tenemos intercesión y sabe que venimos a pedir por otros, a rogar por otros, a pedir misericordia por nuestro país, por nuestra ciudad, a pedir misericordia por las familias de la iglesia, que el Señor se siga manifestando aquí. A eso venimos, a eso venimos. La intercesión es, pero qué importante es que vengamos ya así como Job, hermano, retractados, arrepentidos, y que entonces el sacrificio que presentamos aquí sea aceptable a Dios. Que nosotros encontremos esa frasecita que está en amarillo, mire, y el Señor aceptó a Job. Entonces, ¿cómo, hermano? El mensaje, ¿cómo te vuelves aceptable al Señor? ¿Cómo nos volvemos nosotros aceptables al Señor? Cuando recibimos la revelación, nos retractamos y nos arrepentimos, y eso nos hace aceptables. Después de eso viene la restauración. Así está escrito en la palabra, en ese orden está en la palabra, y yo respeto el orden que tiene la palabra. ¿Hasta dónde está la restauración? Después de haber recibido revelación, haberme retractado, haberme arrepentido y haberme hecho aceptable a Dios, entonces viene la restauración. Todos los anteriores son tratos personales, son tratos conmigo. De aquí en adelante el Señor ya empieza a operar en nuestras casas. Y entonces empieza a restaurar. ¿De cuántas cosas necesitamos ser restaurados? ¿Cuántas cosas en nuestras casas estuvieron, pero ya no están? ¿Cuántas cosas hemos perdido? Yo quiero presentarle a un Dios que restaura. Y que cuando Dios restaura, lo hace con creces. Cuando Dios restaura, siempre la gloria postrera será mayor que la primera. Siempre el último vino va a ser mejor que el primero. Siempre la obra de Dios que hace el final en una casa es mayor que cualquier otra obra que se hizo al inicio. Entonces dice que el Señor restauró el bienestar de Job. Qué lindo esto, hermano. Restauró el bienestar. Mire, yo ni sabía, todavía no había preparado esta parte del mensaje. Y hoy le escribí a una hermana, hermana, que el Señor bendiga su bienestar, restaure su bienestar. Yo quiero decirle, el Señor quiere verlo a usted bendecido, hermano. El Señor quiere que nosotros vivamos bien. Por favor, quitémonos todo aquello que nos pueda impedir creer esto. El Señor quiere que vivas bien, hermano. El Señor quiere verte bien. El Señor quiere verte bendecido, hermano. El Señor quiere que tengamos bienestar. Yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad. Entonces Dios restauró el bienestar de Job. ¿Cuándo lo restauró? Cuando tuvo revelación, cuando se retractó, se arrepintió, se convirtió en alguien agradable a él, y entonces le vino la restauración. Yo le subrayé también, dice que le aumentó el doble. La doble porción es para los primogénitos. Dios quiere bendecirte como primogénito, hermano. Dios quiere darnos la bendición del primogénito, porque dice la Biblia que somos herederos y coherederos con Cristo. Y Cristo es el primogénito entre muchos, hermanos. La bendición de Cristo, el Señor nos las quiere dar a nosotros. La bendición del primogénito. El primogénito, cuando un padre iba, eso es la ley, cuando un padre iba a heredar a sus hijos, al primogénito le daba el doble de las herencias que lo que iban a tener sus hermanos. Solo para poner un número, si ese padre tenía 3 hijos, póngale, ese padre tenía 3 hijos y tenía, qué sé yo, 10 carros. ¿Cuántos le tocaban a cada hijo?
O pongamos un número que fuera redondeado, vaya. Así como está en la Biblia, dice que en algún momento alguien regaló unas carretas y hermano, hay unos bueyes, y todos pensó que el Señor los iba a repartir en partes iguales, pero no siempre el Señor reparte en partes iguales. A unos les da más y a otros les da menos. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser un primogénito cuando nosotros somos uno con Cristo? Porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8 dice que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Es decir, que lo que es de Cristo es de nosotros. Entonces, como iglesia tenemos la bendición del primogénito, de recibir el doble. A los otros les van a dar, pero a nosotros los van a dar el doble. Entonces, hermano, eso le pasó a Job. Mire, ¿cuándo se recibe la unción del primogénito? Con revelación, cuando nos retractamos, cuando nos arrepentimos, cuando nos volvemos agradables al Señor, viene la restauración, y esa restauración es como un hijo primogénito. ¿Qué más? Yo no sé cómo voy de tiempo, Dios santo, ya se fue, hermano, el tiempo. Entonces dice que todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que habían conocido antes vinieron a él y comieron con él en su casa. Se condolieron de él. Mire, leamos así rapidito esto. Dice que todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que habían conocido antes vinieron a él. Yo le puse a este punto la capacidad de perdonar. Hermano, cuando hay revelación, cuando viene la revelación, nosotros entendemos que todos los fracasos que hemos pasado eran necesarios. Cuando hay revelación, entendemos eso, y entonces podemos darle gracias al Señor por aquellos que nos hicieron pedazos en su momento. Porque uno entiende, si no me hubiera pasado eso, yo no estuviera acá. Imagínese, José, si mis hermanos no me hubieran vendido, yo no hubiera llegado a ser el segundo al mando en Egipto. Fue necesario que mis hermanos me vendieran. Si aquella mujer no se hubiera inventado la teoría de que yo la quise violentar, no me hubieran metido a la cárcel. Si no me hubieran metido a la cárcel, yo no hubiera conocido al panadero y al copero que les interpreté los sueños. Y si yo no hubiera conocido al panadero, no hubiera tenido quien le hablara a Faraón de mí. ¿Se entiende? Fue bueno haber sido humillado. En aquel momento odié a esas personas. En aquel momento les decía todo el mal a esas personas. Pero ahora que entiendo lo que Dios estaba haciendo, yo bendigo a esas personas y le doy gracias a ellas, porque gracias a ellas estoy donde estoy. Hermano, mire, cuando hay revelación le cambia nuestra manera de ver. Le digo esto porque Job dice que cuando él ya estuvo próspero otra vez, cuando ya tenía una bendición mayor a la que él había tenido, entonces llegaron aquellos a comer a su casa. Pero cuando estuvo en la miseria, donde no tenía nada, él ha alejado de mí a mis hermanos. Mis conocidos están apartados completamente de mí. Mis parientes me fallaron. ¿Quién dice que llegaron allá en el 42? ¿A quiénes menciona que llegaron? Sus hermanos, sus hermanas y todos los conocidos. Pero llegaron porque lo vieron ya prosperado. Allí sí que en lo natural diríamos: interés, ¿cuánto vales? Me vieron en la calle y se alejaron de mí. Me vieron emproblemado y no me extendieron la mano. Me vieron en la miseria y no fueron dignos en ayudarme, se retiraron de mí. Pero él entendió, hermano, él entendió eso. Por eso le digo esto, mire, dice: mis parientes me fallaron, mis íntimos amigos
Se olvidaron, así como le pasó a José, se olvidó el copero de él. Hermano, los moradores de mi casa y mis criadas me tienen por extraño, extranjero soy. Eso lo dijo él en el capítulo 19, cuando estaba en su peor momento. Pero ¿cómo es que ahora los recibe en casa? ¿Cómo es que ahora los recibe, los atiende, les da de comer? ¿Cómo es que ahora en su prosperidad? Hermano, la capacidad de perdonar. Mire, el que tiene la revelación de Dios tiene la capacidad de bendecir a aquellos que le han hecho mal, de ayudar a aquellos que en algún momento le dieron la espalda. Hermano, es una bendición que se nos revele el Señor, que se nos revele la verdad de Dios, para que nosotros podamos decir lo que dijo David: bueno fue haber sido humillado. Mire, hay más cosas que tenía que decirle aquí, hermano. Solo se las voy a leer, hermanos de alabanza, si quieren vayan subiendo. Mire, ¿qué pasó más? Solo estoy en el capítulo 42. En toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Mire lo que está en amarillito. Su padre les dio herencia entre sus hermanos. ¿Por qué me da este dato la Biblia? ¿Por qué la Biblia, por qué la palabra del Señor toma a dos líneas ahí, hermano, para explicarme que Job, cuando después de ser bendecido, después de ser restaurado en su casa, en su hogar, porque ahora toma la actitud de darle herencia a sus hijas, a las mujeres? Porque en el principio no era así. Por aquí anoté el versículo donde dice en Job 1:4, donde tiene la prosperidad anterior. Dice que los hijos de Job acostumbraban a celebrar banquetes entre casa de cada uno de ellos, por turno, dice, hermano. Pero dice, siempre invitaban a sus 3 hermanas. Es decir, Job le daba a sus hijos varones, pero a sus hijas no les daba nada. ¿Sabe cómo le llamo a eso yo? Reformas. El que tiene revelación va a tener reformas en su casa. Y solo aquí hay un tema que hablar, hermano. ¿De qué manera está estructurada nuestras casas? ¿Como el mundo o como la palabra? Mire, por ejemplo, ¿qué dice el mundo ahorita con el movimiento de las mujeres? Mujeres, nosotros podemos gobernar. No se dejen mangonear de ningún. Eso dice el mundo, pero ¿qué dice la Biblia? Mujeres, estén sujetas a vuestros esposos. De repente hay que hacer reformas. Ahora, para empatar el partido, ¿acaso nosotros también, nosotros los hombres, el Señor nos ha dicho que podemos pisotear a nuestras mujeres, a nuestras esposas? ¿Acaso el Señor no dice: amad a vuestras esposas y tratadlas como vaso más frágiles? Pero ¿sabe qué nos han enseñado nuestros antepasados? Vos tenés que ser macho. No le andes pidiendo permiso a la mujer para dónde vas. Vos solo salí, andate. Sí, pero ya tiene 5 divorcios. Mire, en general hermano, ¿no será que tenemos que hacer reformas en nuestras casas? Cosas que nos han enseñado de niños, pero que son malas enseñanzas. Que venga la revelación para que ordenemos nuestras casas según la palabra. Según la palabra, no según lo que el mundo nos enseña, no según lo que la sociedad nos enseña, ni según lo que las teorías nuevas que han salido nos enseñan. Ordenemos la casa según la palabra. Y yo le aseguro que cuando venga la revelación, nos toca que hacer reformas en nuestras acciones. De repente hay navales que tratan muy mal a sus esposas y les hablan feo. Hay que hacer reformas. De repente hay esposas
hermano, que tratan mal a sus maridos también, porque de todo hay, de todo hay. Hay que hacer reformas. De repente hay hijos malcriados en las casas, tienen que hacer reformas. Que nuestras casas sean reformadas, que venga esa revelación. ¿Cuándo Job pudo hacer una reforma en su acción? No, ya me di cuenta. No es justo que yo solo le dé a los varones y a mis hijas las tenga ahí como pidiendo limosnas. No, voy a reformar eso. Ahora le voy a dar herencia entre los hermanos. Una reforma. Entonces, hermano, la revelación nos va a dar todo esto. Si quiere, póngase de pie, vamos a dejar esto aquí. Al final dice la palabra que después de esto. ¿Cómo así después de esto? Hermano, la Biblia sí nos da datos bien importantes. Después de esto, ¿después de qué? Después de que tuvo esa revelación, después de que se retractó, después de que se arrepintió, después de que se volvió agradable a Dios, después de que fue restaurado, después de que reformó su casa, entonces dice la palabra que Job vivió 140 años. Mire qué lindo, familia. Vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta 4 generaciones. Esto me enseña a mí. Queremos terminar nuestros días rodeado de nuestras familias, viendo cómo crecen nuestros hijos, viendo cómo se desarrollan nuestras generaciones, viendo, hermano, que Dios ha sido fiel y nos ha bendecido con una casa. Hermano, Dios no quiere ver hogares dispersados o dispersos. Dios no quiere ver matrimonios destruidos, que el papá esté en un lado, que la mamá esté en otro lado y los hijos estén repartidos, y que este fin de semana voy a ir a pasar con mi hijo, con mis hijos, esta otra. Hermano, Dios no quiere eso. Dios quiere tener casas integradas. ¿Cómo la logramos? Es importante la revelación. Es importante entender esto y que nosotros podamos ver a nuestras familias unificadas. Dios nos ayude, porque el poder de la revelación va a hacer que nosotros nos retractemos, que nosotros nos arrepintamos, que nosotros seamos aceptables a Dios, que haya restauración, que Dios restaure, porque todos en alguna cosa tenemos que ser restaurados, hermano. En algo. Mire, hay un dicho que ha estado desde el apóstol Ríos: el que no es gordo es chibolón. Eso es, en algo tenemos que ser restaurados. Los que no tienen que ser restaurados en lo matrimonial, quizás tengan que ser restaurados como hijos. Tenés que ir a pedirle perdón a tus padres. Algo tenés que ser restaurado. El que no tenga necesidad de ser restaurado en lo matrimonial, quizás en tu economía tengas que ser restaurado. En algo tenemos que ser restaurados. Pero entendamos que el que recibe revelación, entre todo lo que va a pasar después, hay restauración. Y siempre cuando Dios restaura, lo hace con creces. Aunque tu comienzo haya sido pequeño, le dijeron a Job, tu postrer estado será de gran bendición. Entonces, hermano, reconciliación. Mire, vamos a perdonar, pero no un perdón fingido, no un perdón a la fuerza. No, ¿sabe qué? Vamos a tener la libertad de poder perdonar lo que nos hicieron daño, pero un perdón así bien genuino. Vamos a hacer reformas en nuestras casas, pero al final vamos a tener un buen final. La promesa del Señor es bendecirnos en todo. Cierre sus ojitos, cierre sus ojitos. Qué bendición. La revelación, la revelación. Señor, yo necesito la revelación. Así rapidito yo quisiera hacer un llamado. Si hay alguien que necesita aceptar a Cristo o reconciliarse esta noche, ahí mientras la iglesia ora, pidámosle al Señor que si hay alguien que necesita volverse al Señor hoy, ven aquí enfrente, vamos a orar por usted. Hay alguien que necesita volverse al Señor, hermano, que quiera decirle: Señor, yo he andado mal,
yo he andado, Señor, lejos de ti, pero hoy, esta noche, quiero tomar la decisión de acercarme a ti. Es importante, venga aquí, hermano, vamos a orar por usted. Si hay alguien más, venga, venga, en el nombre de Jesús. Esto es lo primero que tenemos que hacer, volvernos al Señor. Ahí cierre sus ojitos, ya vamos a orar por usted. Si hay alguien más, hay alguien que vino esta noche por una palabra y el Señor le habló y envió el mensaje, y dígale: Señor, yo quiero entregar mi vida. Venga, venga aquí, venga enfrente, no tenga temor. Dios quiere darnos esa revelación, hermano. Dios quiere impartir esa revelación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Venga, venga, Dios le bendiga, pase adelante. Si hay alguien más, hermano, venga. Acércate al Señor. Acércate al Señor. Deja que el Señor abra tus ojos esta noche, y así como Job podamos darnos cuenta. Bienvenido. Amén. Podamos darnos cuenta quiénes somos nosotros, cuán necesitados somos. En el nombre de Jesús. Todavía si hay alguien más, venga, venga. Entrégale tu vida al Señor. A partir de hoy el Señor puede cambiar la dirección de tu vida. Tal vez la dirección que llevas está muy alejada la de Dios, pero si tú abres tu corazón hoy y le dices: Señor, aquí está mi vida, yo quiero que tú hagas con mi vida. Yo quiero que tú hagas con mi vida lo que tú quieras. Yo rindo mi voluntad. ¿Hay alguien más? ¿Le quieres entregar tu vida al Señor? Ven, no tengas temor. Ven, ven. Esta es una decisión personal. Es una decisión personal. En el nombre de Jesús, cierra tus ojitos. Ya vamos a orar por ti. Todavía si hay alguien más, yo le ruego ahí a los hermanos, hermano Joel, hermano de liderazgo, hermano Giovanni, vengan aquí enfrente, amados. Hermano Clarence, ayúdenme aquí a orar por los hermanos. Vengan, ayúdenme a orar por ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. No sé si mi esposa está por ahí, que venga. En el nombre de Jesús. Cantemos ese himno, sí. Entrégale tu vida al Señor. Todavía hay tiempo. Si quieres venir, ven. Iglesia, si tú quieres decirle: Señor, hay muchas cosas que yo las conozco, pero no han sido reveladas a mí. Y quieres decirle: Señor, revélame. Y sientes venir aquí enfrente, ven también, ven. Hay una bendición en venir aquí enfrente, hermano. A veces no entendemos. Todo lo que sucede, aunque no haya nadie que ore aquí por ustedes, porque a veces pasan varios y es difícil orar por cada uno. Pero con solo la opción de venir aquí, la acción de pasar aquí enfrente, hay algo en el mundo espiritual que dice: ahí está, caminando a recibir ese mensaje. Ven aquí, si necesitas tú la revelación, esa revelación que trae restauración, esa revelación que trae, hermano, que trae que nosotros nos retractemos, esa revelación que trae que nosotros nos arrepintamos, esa revelación que trae que nosotros seamos aceptables al Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, yo quiero esa revelación. Vamos, ahí anhela esa revelación. Pida la revelación. Dígale: Señor, yo me hago como un niño hoy, Señor. Yo me hago como un niño hoy, Señor. Yo me hago como un niño. Quiero esa revelación. Quiero esa revelación. Yo quiero verte, Señor. Quizás hemos estado así como Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven.
mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Sí, Señor, yo te en el nombre de Jesús, ahí recibe la revelación. Que todas esas cosas que conoces se te sean reveladas. En el nombre de Cristo, mis ojos te ven. Todo es posible para el que cree. Hoy me rindo a ti. No te he dicho que si creyeres verás. En el nombre de Jesús, Señor, anhelamos esa revelación. Ya no solo quiero conocer, yo quiero ver. Señor, ya no solo quiero oír, ahora quiero ver, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Ahí que la palabra de Dios hoy sea en su vida, como has creído, conforme a su fe. Hoy el Señor hace ese milagro de revelar, de quitar todo velo, de quitar todo aquello que cubre, Señor. Esa verdad hoy sea revelada en el nombre de Jesús. Ahí bendice la vida de mi hermana, revístela de esa revelación, Señor, en el nombre de Cristo. Anhelamos revelación, anhelamos esa revelación, Señor. Que venga esa revelación en el nombre de Jesús. Mis ojos, oh Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, tu revelación, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias. Ahí que ese manto de revelación, Señor, sea tú, Señor, iluminando ahí su mente, iluminando su corazón. Señor, toda reforma que hay que hacer en su vida, toda reforma que hay que hacer en su casa, en sus acciones, en sus decisiones, Señor, seas tú ahí guiándole, dando esa revelación, así como a Job, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, tu revelación, papito, que todo ese conocimiento hoy sea revelado, que todas esas cosas que ya las sabemos, las conocemos, pero que necesitamos que sean reveladas hoy, Señor, ahí las recibimos. Que venga esa restauración a su casa, que venga esa restauración a su familia, en el nombre de Jesús, Señor. Ahí ministramos tu palabra, ministramos, Señor, oramos y bendecimos ahí en la vida de nuestra hermana. Revelación, en su casa haya revelación, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así como Job, venga esa restauración, venga, Señor, ese bienestar, venga esa aceptación, Señor, esa aceptación, así como dice tu palabra. Y el Señor aceptó a Job, que podamos decir eso también de nuestra hermana. Señor, aceptación divina, en el nombre de Jesús. Que venga ese bienestar, que venga ese bienestar. Ahí ministramos esa palabra de hoy, la ministramos, Señor, en el nombre de Jesús. Cada vida, cada matrimonio, cada hogar aquí representado, Señor, esas casas que están incompletas hoy, Señor, que venga esa restauración en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Reciba la palabra, reciba la palabra. Solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Ahora se abren mis ojos, viene esa revelación en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo bendigo a tu iglesia amada, bendigo cada hogar aquí representado, los hermanos que están aquí enfrente, Señor, que seas tú ahí dándole según su fe, Señor. Los hermanos que están en sus asientos ahí, bendecimos su vida, Señor. Que venga ese manto de revelación a nosotros. No solo queremos el conocimiento, no solo, Señor, queremos saberlo, queremos verlo,
que en estos días podamos decir esas palabras que dijo Job, pero que las podamos decir, Señor, ya una vez hecho ese milagro de revelación. De oídas te había oído, pero ahora te veo con mis propios ojos, en el nombre de Cristo. Y eso va a traer, va a desencadenar una bendición enorme para nuestra vida, Señor, para nuestras casas. Señor, lo primero que va a pasar es que vamos a ver hombres, mujeres arrepentidos, retractándonos de todo lo que hemos dicho, lo que hemos hecho. Venga, Señor, ser agradables a ti, ser aceptables a ti. Que venga esa restauración, que venga, Señor, esa restauración, que venga, Señor, toda esa bendición, para que podamos terminar nuestros días como terminó Job, lleno de salud, lleno, rodeado de sus familiares y lleno aún de bendición material, bendecidos en todo. En el nombre de Cristo, reciba ahí la palabra, dígale: Señor, yo recibo este mensaje hoy, lo recibo. Yo anhelo esa revelación. Ya he entendido que esto no se trata de inteligencia, esto no se trata de sabiduría humana, esto es a quien tú le quieres revelar. Y aquí hay un hombre, aquí hay una mujer, aquí hay un niño, aquí hay un jovencito, qué sé yo, ahí según sea su condición. Dígale: aquí hay alguien que anhela esa revelación tuya, que sea quitado todo manto, que venga, Señor, esa revelación a mi vida. En el nombre de Jesús, llévanos con paz y bendición a nuestros hogares. Que tu mano poderosa nos guarde y nos siga bendiciendo. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén.